Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús. Oración en Getsemaní, arresto y juicio. Video número 75. Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Aunque Jesús era Dios, también era un hombre real. Era muy difícil para él enfrentar las cosas terribles que sabía que tenía que sufrir. Jesús sabía que el sufrimiento que debía padecer para ser nuestro Salvador era más terrible que el que hubiera enfrentado antes alguna persona inocente. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. La hematidrosis es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre, como consecuencia de enfrentar alguna situación de estrés extremo. Jesús experimentó esta situación y esperaba que sus discípulos le acompañaran en oración. Simón, estás durmiendo. Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armada con espadas y con palos.
iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús sabía que todo lo que había sido dicho acerca de él en el Antiguo Testamento acontecería precisamente como Dios había dicho. Todos los discípulos huyeron y dejaron a Jesús, tal como él lo había predicho. Los discípulos estaban llenos de temor, desilusión y confusión. Creían que Jesús era el Salvador enviado de Dios, pero no podían entender cómo podía ser el Salvador si iba a ser asesinado por sus enemigos. ¿Cómo podía la muerte de Jesús librarlos de Satanás, el pecado y la muerte? Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Los profetas de Dios habían dicho que testigos falsos mentirían acerca del Salvador. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Salmo 27, 12. Jesucristo no había hecho nada malo. No podían encontrar en él ninguna razón legal para condenarle. No tenían ninguna buena razón para odiarle, excepto que amaban sus propios caminos perversos y no querían obedecer las palabras de Dios que Jesús les había hablado. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo: Nosotros lo hemos oído decir: yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece?
Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Jesús contestó cuando le preguntaron si él realmente era el Cristo, el Salvador prometido y el Hijo de Dios. Jesús contestó claramente que él era. Cuando los judíos querían mostrar que estaban muy enojados o apenados, tenían por costumbre rasgar sus vestiduras. El sumo sacerdote estaba muy enojado, porque por su respuesta, Jesús había dicho que él era igual a Dios. Cuando Jesús vino a este mundo por primera vez, vino para ser el Salvador. La próxima vez que venga, será como el Hijo Todopoderoso de Dios y juez de toda la humanidad. Cuando vuelva a esta tierra, sus enemigos lo verán sentado al lado de su Padre, y todos veremos que Él es realmente Dios, porque nos mostrará que es igual a Dios su Padre. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: ¡Adivina quién te pegó! Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Esto es exactamente lo que el profeta Isaías había dicho que le sucedería al Salvador. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: No lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera, a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: Seguro tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo: No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento, cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué era difícil para Jesús enfrentar el sufrimiento terrible que le esperaba? Porque aunque Jesús era Dios, también era hombre, y el sufrimiento que le esperaba era más terrible que el que hubiera enfrentado antes a alguna persona inocente. Pregunta número 2. ¿Quién guiaba a Judas y a los líderes judíos para arrestar y asesinar a Jesús? Satanás. Pregunta número 3. ¿Había hecho Jesús algo malo que merecía su muerte? No, Jesús era perfecto, no merecía morir. Pregunta número 4. ¿Qué dijeron los profetas acerca de los testigos que hablarían en contra de Jesús? Los profetas dijeron que los testigos mentirían acerca de Jesús.
Pregunta número 5. ¿Qué dijo Jesús cuando mintieron acerca de él? No contestó nada, como lo decían las profecías. Pregunta número 6. ¿Qué respondió Jesús cuando le preguntaron si era el enviado, el Hijo de Dios? Dijo que él era, y que dentro de algún tiempo los líderes judíos lo verían sentado a la derecha de Dios, y que volvería a la tierra, mostrando a todos que él era igual a Dios. Pregunta número 7. ¿Por qué dijo el sumo sacerdote que Jesús debía morir? Dijeron que había blasfemado, esto es, que había hablado en contra de Dios, porque aunque Jesús, según ellos, era solamente un hombre, había afirmado ser Dios. Pregunta número 8. ¿Qué otras cosas que habían sido escritas de antemano por los profetas le hicieron a Jesús? Lo golpearon y escupieron. Pregunta número 9. ¿Cómo sabía Jesús que Pedro lo negaría 3 veces? Jesús es Dios hecho hombre, y Él conoce el futuro. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.